Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien, espero que estén ya listos para la clase de hoy. Si hay mucho ruido de fondo, les pido disculpas. Esto es una casa de familia, y bueno, en las casas de familia pasa eso, hay ruidos. Pero bueno, es esta nueva normalidad. ¿Qué le pasa a la cámara de Emilia Coupé? Se le empañó, está en el baño, me está hablando de la ducha. No, me la agarraron mis hermanitos y me la tiraron y bueno, se me rompió un poco. ¿La cámara o el plastiquito, el lacre? No, la computadora, o sea, me abollaron toda la computadora. ¡No! Sí, no, me quiero morir. Bueno, a inicios de la cuarentena nosotros tuvimos una situación similar por culpa del juego del Super Mario, que mi hijo emocionado agarró y tiró el joystick y la computadora se cayó y se partió toda y hubo que arreglarle la pantalla. Salió 7.000 pesos. Y después hubo que arreglarle la bisagra, que salió 7.000 pesos. No, encima, o sea, es nueva, pero la compré ahora para el segundo semestre. Tipo, está No, toda rayada. vos La decís que no cámara, pasará, vos decís que no pasará por garantía. no, porque la traje de afuera. O sea, me la trajeron de afuera, pero no sé. No, igual lo de la garantía era un chiste, claramente no te va, una rotura por hermanitos o primitos no te lo cubre una garantía, ¿eh? No está dentro de los contratos de garantía. Está bien. Bueno, gracias a todos por haberse presentado, por haber asistido, creo que estamos todos más o menos todos. Hoy íbamos a contar con algunos profesores o profesoras presentes que nos van a acompañar en esta clase, que tiene sus aristas, tiene una arista de colaboración y cooperación internacional, y después algo más vinculado a lo que son los negocios internacionales, que no es que yo les voy a dar clase a ustedes de negocios internacionales, claro está, claro está. Lo que sí les voy a hablar es sobre el derecho de los negocios internacionales. Pero bueno, ¿qué vimos la clase pasada? A ver, ¿quién se anima a darnos una mano? Porque lo tengo presente a Carlos Romanelli, que ustedes ya lo conocen de cuando dimos la clase por el tema de los concursos y quiebras, los procesos falenciales, y él nos dio una, bueno, más que abundante introducción. Pero, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿Quién se anima a ayudarme en esta introducción? Si no elijo yo, si no elijo yo, elijo al azar. Mira, Maricel ya se fue, para que no la elijamos. Bueno, la que hizo ruido recién. Constanza Belén Velázquez. Sí, Contanos, ¿qué vimos la clase pasada, Constanza? si no me equivoco, dio una introducción a lo que eran los organismos de... No. Mal. ¿Qué? Nunca empezar con si no me equivoco, o algo me Es que acuerdo, lo tengo anotado, o pero nada, no, lo tengo en mis o yo apuntes. creo que leí un poco de... No, jamás. Primer fatal mistake, ¿bien? Cuando aparece en la computadora fatal mistake, bueno, fatal mistake, eso no se empieza así. Se empieza con seguridad, ¿sí? Con seguridad, aunque no la tengamos, como en la vida real, ¿sí? Así, más duro que puesta en Pentágono, más duro que la realidad. Entonces, así, contanos a los que estamos acá presentes, a Carlos Romanelli que nos acompaña, a Emilia Coupé y su cara borrosa. ¿Qué fue lo que vimos, Constanza, Dio una la clase pasada? introducción de lo que eran los organismos de cooperación internacional y después dio a cada grupo uno para estudiar y dar la presentación. Pero fue corto. Muy bien. Perfecto. Yo le voy a preguntar a Carlos, sin ponerlo en un gran aprieto. Carlos, ¿podemos hacerlo de los trabajos primero o querés dar tu exposición primero? No, buenas tardes a todos. Tenemos tres grupos que ponen tres trabajitos, no es muy largo, pero te pregunto para saber por tus tiempos. No, está perfecto. Parece ¿Sí? Le damos para adelante entonces, así los podemos evaluar primero. Buenísimo. Bien, buenísimo. Entonces, empecemos con el grupo de Juan Cruz.
que fue el primero que me mandó el trabajo, si no me equivoco. ACNUR, ¿no? ACNUR, exactamente. ¿Qué es ACNUR? Para los que no saberíamos qué es. Bueno, el ACNUR, o Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es un organismo de la ONU que tiene como misión proteger personas refugiadas y o desplazadas por conflictos o persecuciones. Y lo que hace es básicamente buscar soluciones a esos problemas a través del reasentamiento voluntario en un país llamado país de acogida o su mismo país de origen. Bien. El ACNUR nace post Primera Guerra Mundial con una primera misión que era la misión de brindar ayuda a más de 1 millón de personas refugiadas en Europa luego de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Es decir, 6 años después, todavía había alrededor de 1 millón de refugiados a causa de la guerra. Después, bueno, a medida que fueron pasando los años, ACNUR se fue expandiendo alrededor de todo el ancho y todo el largo del mundo para hacer lo que es hoy, que hoy cuenta con más de 250 oficinas alrededor del mundo y tiene su sede en Ginebra, en Suiza. Franco, ¿hay manera de que habilites la cámara o es muy complicado? Digo, para no ver una F que habla nada más. A ver. Probá, capaz que funciona. Ahí está, mirá. Estoy re oscura, dame está, un genial. segundo que prendo la luz. No, como quieras, no para tanto. Bueno, Guau. si querés, yo. No, está bien, pero espérenlo al pobre Franco que está hablando. Ahí está, Franco. Sí. Bueno, y básicamente lo que hace ACNUR es brindar ayuda a víctimas de conflictos internacionales en todo el mundo y específicamente brinda asistencia a refugiados, es decir, personas que han huido de su país por encontrarse su vida en algún peligro, como por ejemplo guerras, conflictos armados, desplazados, son personas que tienen su vida en riesgo si volviesen a su lugar de origen dentro de su país. Es decir, están en su país, pero en otro lado. Y las personas consideradas apátridas, ¿no me salía la palabra? Apátridas. Sí. Que son personas a las cuales no se les reconoce una nacionalidad y por ende no pueden acceder a ciertos derechos, como es educación, sanidad, matrimonio, etc. Bien, salteando un poquito, y no sé si le tocará a Emilia Río, ¿no? Pero digo, ¿en qué colabora, en qué coopera internacionalmente ACNUR? Eso, o sea, más a lo que se refirió Franco, como lo que hace es ubicar a toda la gente que necesita ser reubicada y les da dónde poder instalarse, además de que gestiona como toda la burocracia esa entre los países para que la gente que llegue a instalarse a un país nuevo pueda hacerlo con toda la documentación y todo. Perfecto. Muy bien. Y después en cuanto a ¿Alguien más? cooperación, ¿cómo? Perdón. No, perdóname, te escucho. No, iba a decir lo que ACNUR dice que para ellos es la cooperación internacional según lo que hacen, y dicen que es una cooperación entre estados, pero además es un conjunto de acciones específicas para compartir las cargas y responsabilidades para poder resolver las situaciones de los refugiados. Además, lo que plantea es que todos los estados puedan aportar, pero además de los estados, las organizaciones regionales e internacionales. Muy bien. ¿Alguien más del grupo de ACNUR que quiera aportar algo? Maricel Barrio Nuevo, Juan Cruz Rafa, Emilia Cupé. Maricel creo que me dijo que está teniendo un problema con internet, creo. Bueno, sí, la vimos que se desconectó, pero bueno, yo pregunto igual por las dudas, capaz que desde más allá. No, todo lo que dijeron los chicos creo que está bien, creo que no faltó nada más. Ok. Y Juan Bien. Cruz dijo que tenía una reunión de trabajo, por eso no podía estar presente.
Ah, bueno, está bien, entonces no lo esperamos. Arrancamos sin él. Bueno, muy bien. Bien, muy bien, chicos. Muy bien. Vimos un tipo, por decirlo de alguna manera, uno de los tipos de cooperación internacional. La próxima vez, se lo aclaro a Juan Cruz, que fue el que me mandó el mail, pero en realidad se lo digo a todos, los mails se mandan al mail, al comunidad V, ¿sí? No me los manden al mail personal, ¿ok? No porque me moleste, sino por una cuestión para manejarnos por todo por lo que tiene que ver con la plataforma y por el mail institucional de la Facu. Lo único. Me lo reenvié yo, así que ya está, fin del problema. Pero les aclaro solamente para las próximas cosas que quieran preguntarme o algo, siempre al mail de la UB. Bien. Correcto todo. Bueno, el segundo grupo que tengo aquí, a ver, aguarden, es el segundo, ¿no? En orden, que presentaron, fue el de Mercosur. María Constanza Noya y compañía. Sí, María nosotros. Montserrat Saladrigas, Andrés Rushner, Ladislaos Blabrinka y Anastasia Bozillanova. Un grupo complicado, apellidos complicados. Tenemos un PowerPoint, ¿lo podemos presentar? ¡Ah! Por favor. Dale. ¿Saben cómo compartirlo ustedes desde ahí? Sí. Sí, ahí se está compartiendo. Tengo el Perfecto. Wi-Fi muy lento hoy. No hay problema. Podemos soportarlo. Bueno, a nosotros nos toca hablar de la cooperación internacional en el Mercosur. Y para empezar, el Mercosur es un proceso de integración regional que está compuesto inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y a medida que fueron pasando el tiempo, se incorporó Venezuela, que actualmente está suspendido del bloque, y Bolivia, que está en proceso de adición. El Mercosur, para destacar, es un proceso abierto y dinámico que, desde su creación tiene como el objetivo principal propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones. En cuanto a lo que es cooperación internacional en el Mercosur, esta existe desde los principios del bloque como una herramienta que permite fortalecer las capacidades de cada uno de los estados partes y contribuye a la profundización del proceso de integración regional. También contribuye con lo que es la reducción de las asimetrías entre los países del bloque, con el intercambio horizontal de conocimientos, experiencias, buenas prácticas, políticas públicas. Y bueno, en los primeros 25 años de lo que fue el bloque, se ejecutaron más de 50 proyectos que estaban relacionados con diversas temáticas como las políticas sociales, ciencia, innovación y tecnología, medio ambiente. Y normalmente los proyectos pueden estar financiados por terceros países, por grupos de países, organismos internacionales, actores no gubernamentales y fondos temáticos multilaterales. Algunos de los socios principales que cooperan con el Mercosur son la Unión Europea, España, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, Alemania, Italia, entre otros. Y teniendo en cuenta la importancia que le da el Mercosur a la cooperación internacional, en 2014 los estados partes aprobaron la política de cooperación internacional del Mercosur, que establece cuáles son los principios, objetivos y modalidades de la cooperación en el Mercosur. En cuanto a los objetivos principales de la política de cooperación internacional, se encuentran lo que es fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del bloque, profundizar la integración regional, reducir las asimetrías entre los países del bloque e intercambiar de manera horizontal conocimientos, experiencias, buenas prácticas, políticas públicas,
tanto para el interior del bloque como para otras instancias de integración regional y extrarregional existentes. ¿A qué se referirá, Constanza, con esto de reducción de asimetrías? Yo creo que es como una reducción de desigualdades dentro de los países, podrá ser. Como por ejemplo, ¿en qué? En los proyectos que se vayan a tratar. ¿Te parece? Bueno, o en cuestiones económicas, comerciales. El Mercosur más que nada es para, no sé, reducir barreras arancelarias o cosas por el estilo, quizás se refiere a eso. Claro, pero a la hora de reducir asimetrías, me parece que justamente lo que está diciendo es que claramente reconoce el Mercosur que hay países que de alguna manera gozan de cierta buena posición socioeconómica, ¿sí? No solamente financiera, sino social y económica, ¿no? Como también hay países que están tal vez más empobrecidos. También hay países que cuando arrancó el Mercosur estaban en un esplendor. Pensá que si es hace 25 años, la Argentina de hace 25 años es distinta a la Argentina de hoy. No solo por el dólar a 300, sino por, de alguna manera, por otras situaciones, ¿no? Claro, bueno, Entonces, claro, se refiere a esas asimetrías, ¿no? A, de alguna manera, no solamente fortalecer las capacidades y mejorar las condiciones de los que estén mejor, porque si no estaríamos haciendo el derramamiento de copas de David Ricardo, ¿no? O sea, que los de arriba, que son los más ricos, estén cada vez más ricos, y los de abajo, que son los más pobres, bueno, que de alguna manera, a medida que les vaya sobrando a los de arriba, les caiga. ¿Está bien? Entonces, contribuir con esa colaboración internacional la reducción de las asimetrías. Gracias, Constanza, y disculpa la intromisión. No, no pasa nada. Bueno, después, en base a los objetivos principales, la cooperación del Mercosur se rige también por principios generales, los cuales son adecuar con las prioridades de cooperación del bloque, la solidaridad, que se entiende como la consecución de los objetivos de desarrollo de todos los participantes, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los países, ya que, bueno, ninguna iniciativa o proyecto de cooperación puede avanzar sobre las potestades soberanas de los estados, horizontalidad, que los países intervinientes van a establecer sus vínculos de cooperación como socios en el desarrollo, no condicionalidad, que se refiere a que la cooperación va a estar libre de condicionamientos de políticas de cualquier índole, que va a haber un consenso, la cooperación en el Mercosur tiene que ser negociada, planificada y ejecutada de común acuerdo entre los socios cooperantes, equidad, ya que la cooperación debe distribuir sus beneficios de forma equitativa entre todos los participantes, y también este criterio se va a aplicar en lo que es la distribución de costos, que deben ser asumidos de forma proporcional a las posibilidades reales de cada socio, el beneficio mutuo, que bueno, nada, la cooperación internacional del Mercosur va a buscar que en todas sus instancias los resultados sean favorables para todas las partes intervinientes. Bueno, también se va a tratar de respetar las particularidades culturales, históricas e institucionales de los socios cuando se vayan a hacer los programas y proyectos de cooperación. Y bueno, y se van a optimizar los recursos asignados para aumentar el alcance de los resultados de los proyectos. Bueno, sigo yo con las modalidades de la cooperación. Bueno, la cooperación dentro del Mercosur se puede dar de dos formas. Una es la cooperación intra-Mercosur, que se aplica mediante la asociación entre dos o más estados partes para desarrollar proyectos de cooperación que, bueno, tienen como finalidad contribuir a la consolidación del proceso de integración del bloque para, bueno, como dijo Connie, disminuir las asimetrías al interior del bloque. Y después otra de las modalidades que encontramos es la cooperación extra-Mercosur, que se da mediante la asociación y el aporte de otros países. El objetivo es realizar programas o proyectos que sean para cooperar internacionalmente, y hay dos objetivos. Los objetivos intra-Mercosur, que es una cooperación que está dirigida al Mercosur, y después está la cooperación proveniente del Mercosur, que apoyan el desarrollo de otros países o procesos de integración. ¿Cómo apoyan este desarrollo? Mediante políticas sociales regionales, la participación de las organizaciones sociales en el proceso de integración,
la cooperación en materia cultural, audiovisual y de apoyo a la sociedad de la información, la ciencia, bueno, mediante la innovación tecnológica, capacitación, entre otras cosas. Y después tenemos la institucionalidad de la cooperación en el Mercosur, o sea, las instituciones. Tenemos el Grupo Mercado Común, que es el GMC, que es un órgano ejecutivo del bloque, tiene una capacidad que fue delegada por el Consejo del Mercado Común para aprobar programas de cooperación internacional y suscribir convenios. Después está el Grupo de Cooperación Internacional, que entre sus funciones se puede encontrar la identificación, selección, negociación, aprobación técnica, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de cooperación internacional. Y por último, la Unidad Técnica de Cooperación Internacional, que sus tareas principales son apoyar al Grupo de Cooperación Internacional para cumplir sus funciones. Listo. Muy bien. ¿Quién sigue? Acá hay unos acuerdos ejemplos de acuerdos de cooperación también. A ver. Acá hay uno que es con la FAO, que principalmente se encargan de promocionar la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo y combatir la pobreza. Es prácticamente un programa entre el Mercosur y la FAO para mejorar estos índices. También hay relación con el ICA, que es el tema de agricultura y mejorar el espacio rural, tanto para las zonas del Mercosur como en sí establecer relaciones comerciales. Y hay una de la Unión Europea que la Bueno, de los últimos acuerdos que se realizaron fue el del marco interregional de cooperación entre el Mercosur y la Comunidad Europea, que tiene como fundamento el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos. Y me pareció curioso, ya que hay algunos aspectos del acuerdo que, por lo menos en Argentina, no se estarían cumpliendo al 100%, como por ejemplo en materia aduanera, que uno de los puntos plantea la simplificación de procedimientos aduaneros, también asistencia técnica, después en el fomento de inversiones, donde uno de los aspectos plantea que el entorno tiene que ser atractivo y estable y se debe apoyar el desarrollo de un entorno jurídico que favorezca la inversión entre las partes. Estos son algunos de los aspectos que vi del acuerdo que me parecieron distintos a lo que se está viendo en Argentina. Muy bien, muy bien. Bueno, y por último, para que no se nos duerma ya el profesor Carlos Romanelli, tenemos RACI, que a diferencia de los anteriores, tiene una particularidad, porque el Mercosur, la ONU la conocemos todos, el Mercosur lo conocemos casi todos, pero el RACI, sino el Racing Club tal vez lo conocen un poco más. Pero el RACI, ¿qué es? ¿Ven? No sé si no se está compartiendo. Sí, ahí se ve, Pau. Ah, pues. Nos va a compartir algo Paula. Bien. Ahí está. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer como una introducción hablando de lo que es la cooperación internacional, que consiste en la cooperación que se realiza entre dos o más entes. Más que todo es con el objeto de promover o apoyar el crecimiento tanto social como económico de los entes miembros. Y generalmente se presenta como el intercambio o préstamo de recursos, como pueden ser económicos, tecnológicos o técnicos. Se puede hacer a través de diferentes formas y de distintas vías. La cooperación internacional generalmente o en muchas veces se da entre países desarrollados y países en desarrollo, con el objeto de brindarle a los países en crecimiento como un impulso para lograr mejorar sus condiciones.
Bueno, la cooperación internacional hacia los países en vías de desarrollo tiende a enfocarse mayoritariamente en 4 ámbitos. En la salud, ayudando al control y al trato de enfermedades infecciosas, en la investigación, el desarrollo de medicinas o tratamientos. En la educación, últimamente fue uno de los mayores enfoques, porque una población educada se traduce en un mayor crecimiento y desarrollo, así también como logra lo que es la reducción de la pobreza. Después, el medio ambiente, que especialmente en los últimos años este aspecto se ha vuelto crítico en lo que es la cooperación internacional, uniendo así esfuerzos para desarrollar actividades y economías sustentables, asegurando de esta manera a futuras generaciones un mundo habitable. Y por último, la reducción de desigualdades, que está basada en los objetivos establecidos por la ONU, en la cual se busca disminuir las brechas socioeconómicas existentes en los países, siguiendo el objetivo de la erradicación de la pobreza. Después está la Red Argentina para la Cooperación Internacional, o RACI, que ahora empieza la introducción, que es una federación compuesta por más de 150 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pos de vincular a las organizaciones de la sociedad civil del país con agentes tanto locales como internacionales que realicen inversión social para el desarrollo en el país. Más que nada buscan generar un espacio que sirve como un medio facilitador del intercambio y el diálogo interinstitucional y facilitar la creación de los vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil que se encuentren trabajando o apunten a trabajar con apoyo de la cooperación internacional y los agentes de cooperación internacional que realizan inversión social para el desarrollo del país. Pasás, Pau, por fin. En cuanto a los socios fundadores, a partir del 2009, RACI abrió la convocatoria para incorporar las nuevas organizaciones de sociedad civil que quisieran formar parte y participar de este espacio de intercambio y diálogo institucional entre los diversos actores de la sociedad. El colectivo RACI está conformado por 15 organizaciones fundadoras, que son las que se ven en la Filipina, y más de 100 organizaciones socias que trabajan en 12 áreas temáticas diferentes con alcance geográfico en todo el país. Con respecto a los logros y distinciones que tiene RACI, ahí hice una línea de tiempo. Y bueno, por ejemplo, en 2014 RACI se incorpora como miembro del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales, que es una red de plataformas nacionales de organizaciones sociales civiles, creada en 2004 por Civicus, que es una alianza mundial para la participación ciudadana, que ofrecen una voz colectiva única a la sociedad civil, le dan soporte especial y sirven como interlocutores clave del diálogo entre el gobierno y las empresas. En 2016, RACI forma parte del Centro Regional de la Sociedad Civil para Latinoamérica y el Caribe, en el cual comprende uno de los 6 centros que integran la Iniciativa para la Innovación de la Sociedad Civil. Para abril de 2016 se declara RACI, es la declaración de interés de RACI otorgada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En octubre del mismo año, RACI obtiene una personalidad jurídica como federación. Y ya yendo más actual, en septiembre de 2007 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de resolución declarado de interés de las jornadas de capacitación que lleva adelante RACI desde 2009, y en diciembre de 2017, dentro del marco de las actividades del G20 de 2018, cuya presidencia fue ejercida en la República Argentina, RACI ofreció el co-chair del Grupo de Afinidad de Sociedad Civil 20 o G20 se conoce. Bueno, en relación a su planeación estratégica del 2020-2025, RACI decidió usar como una metodología innovadora a partir de una revisión profunda sobre su red, pensando su concepto como identidad, ¿no? Y su rol dentro de las sociedades civiles. Y a esto se le llamó una planificación transformadora para escenarios cambiantes, que es esto, ¿no? Que es más que nada una herramienta que permite abordar situaciones complejas que no pueden ser transformadas unilateralmente ni en forma directa. Y es muy necesario involucrar en esto los actores que influyen o pueden influir en el desarrollo de un mejor futuro, ¿no? Con un proceso participativo,
organizado y basado constantemente en el aprendizaje de los emergentes, ¿no? Y la implementación de la metodología. En relación a esto que ven acá, que es el desarrollo institucional, esto es en referencia a la necesidad de como darle más estructura, como darle más cuerpo a la estructura, si podría decirlo, a la estructura organizacional y profesionalizar el sector a partir de acciones como colaborar con la creación de capacidades para las organizaciones de la sociedad civil a través de talleres, toolkits y también de buenas prácticas para la generación de las herramientas necesarias para este desenvolvimiento, ¿no? Otra también acción es la de ayudar a tener una mayor transparencia, ¿no? Y la rendición de cuentas con campañas de fomento e información, con reuniones y también otras herramientas colaborativas. Después, en relación a las incidencias, este eje más que nada se refiere a la generación y el mantenimiento de un espacio más favorable, impulsado por las condiciones para un marco legal y fiscal propicio, si lo podría decir, pero es también dependiente de una visibilización positiva del sector, que conduzca hacia la legitimización de este, ¿no? Busca más que nada lograr tener un cierto impacto, ¿no? En las políticas públicas que pueden afectar a la sociedad civil. Y para lograrlo, bueno, es muy importante impulsar en un proceso en cuanto al fomento de la inversión social privada local. Después, en relación a esto que es la articulación que tenemos acá, este eje busca más que nada potenciar las acciones y el impacto de la sociedad civil a nivel social, regional e internacional, a partir de trabajo colaborativo con las organizaciones de sociedad civil, pero también busca fomentar el trabajo multisectorial colaborativo con actores tradicionales y no tradicionales, con el objetivo, ¿no?, de incentivar nuevas estrategias de participación colectiva, más democrática, más deliberativa, y fomentar la participación de la juventud, que es muy importante en la sociedad civil, ¿no? Después, en relación a lo que es la investigación, se basa más que nada en la generación de insumos que sean relevantes para el sector social y los actores vinculados con este desarrollo sustentable, y está compuesto por 3 acciones más que nada: en la producción de datos e información, su difusión en forma democrática, transparente y actualizada, y por último, en la generación de herramientas para optimizar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y lo que es el centro de todo, el eje central, toma como premisa la necesidad de lograr una sociedad civil sustentable y diversa, pero más que nada independiente, que a través del trabajo en conjunto, cooperando y colaborando, logrará generar un espacio más propicio, ¿no? Es un concepto que se ve atravesado por los lineamientos de los objetivos de desarrollo sustentable, más que nada esto. Bueno, en cuanto a los compromisos, tenemos primero, bueno, voy a definir lo que son las actividades de OSC, que son organizaciones sociales civiles. Primero tenemos una que destacamos, la Acción 2015, que fue un movimiento que reunió a cientos de organizaciones en todo el mundo, asociadas para pedir acuerdos sobre temas de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático durante el 2015, en el cual RACI fue quien representó el movimiento en el país. Después tenemos la mesa de diálogo, OSC 2016, que con el apoyo de una fundación Konrad Adenauer ofreció 2 mesas de diálogo en las cuales las organizaciones de la sociedad civil argentina y distintos actores políticos pudieron debatir acerca de la prioridad de distintas temáticas. Obviamente siempre apuntando a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos. Por último, adentro de este conjunto tenemos el no dejar atrás a nadie,
para continuar trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Con el apoyo de Cívicus y la Embajada de Canadá se sumó la iniciativa Leave No One Behind, y bueno, también era para defender todo lo que son las campañas globales de defensa de género, de pueblos originarios, entre otras. Después pasamos a la segunda, que es Agenda 2015-2030, que, bueno, la ONU aprobó la nueva Agenda Global de Desarrollo, que apunta a un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Fortalecer la paz y el acceso a la vida también son los objetivos. Y luego, por último, tenemos la plataforma que se trata de un espacio virtual que sirve como herramienta con el objetivo de convertirse en una ventana de oportunidad principalmente para el tercer sector, ya que permite que cualquier organización social civil del país pueda cargar sus proyectos en los que se encuentra trabajando y clasificarlos ahí mismo, en la ODS, con su ubicación geográfica, tipo de organización que los está ejecutando y la población a los que están dirigiendo. Ok. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muy bien los tres grupos. Muy bien. Me alegra mucho. Me celebro el compromiso y todo lo que han podido representar, buscar, profundizar. Espero que algunas cosas no solamente las hayan leído, sino también las hayan aprendido. Es muy bueno eso. Y que por sobre todas las cosas se haya entendido el sistema, la cuestión de la cooperación internacional en el sentido más amplio y la colaboración internacional en el sentido más amplio. Cuando hablaba con un colega que había presenciado la clase pasada, Cirilo Bustamante, él me decía, che, pero es mucho derecho público lo que estás hablando. Sí, claro, porque cuando hablamos de los negocios internacionales, no podemos hablar del derecho de los negocios, sino hablamos de, bueno, de un desarrollo, de una serie de funciones, ¿no? De una serie de cuestiones que han realizado justamente los estados, ¿no? Que han cumplido los estados. Y entre esas cosas están, bueno, las funciones, o mejor dicho, las tareas que han realizado los propios estados, ¿no? Entonces es importante que obviamente reconozcamos no solamente la colaboración internacional desde el punto de vista de lo público, sino también desde el punto de vista de lo privado, ¿no? Obviamente, y desde lo, ¿cómo decir? Desde la aplicación en los negocios privados. Así que muchas gracias por esta gran introducción que han hecho para lo que viene, para lo de la clase de hoy. Carlos, discúlpanos si te aburrimos, arrancamos. No me aburrieron. Bueno, los saludo de nuevo, buenas noches. Y un poco este tema que explica Damián de la cooperación internacional en los negocios, también tiene incidencia en la justicia, ¿no? Por ejemplo, esos negocios internacionales también pueden tener conflictos que seguramente van a tener que ser resueltos por la justicia. Esto es tribunales, esto es juzgados, que van a necesitar a veces cooperación de otros juzgados de otros países. Entonces, para esto existe todo un marco que regula, ¿no? Esta resolución de problemas. Para que se entienda un poco, me gusta empezar desde lo local y explayarme hacia lo internacional. Voy a empezar con algo. El Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 131, dice: las comunicaciones entre jueces nacionales van a ser mediante oficios, y de jueces de una provincia con otra se van a regir por oficios ley 22.172 o exhortos ley. Después va al 132,
del Código Procesal y dice, las comunicaciones entre juzgados de diferentes países se va a realizar mediante exhortos. Y acá empezamos un poco, nos adentramos en el tema que nos incumbe, ¿no? Que es esto de la cooperación internacional. Entonces, lo quiero llevar a un caso práctico, por ejemplo. Tenemos un negocio con Brasil, ¿no? Nosotros, imagínense, les compramos suelas de zapatos a una empresa brasilera. Y bueno, esas en el marco de la producción, de la distribución y todo, surge, por ejemplo, que esas suelas estaban rotas, ¿no? Estaban falladas, se empiezan a destruir y todo. Eso va a llevar inevitablemente a que se tenga un juicio, ¿no? Un reclamo por parte del que compró eso. Y en el marco de ese juicio se va a tener que probar de dónde vienen dónde fueron compradas esas suelas, se van a tener que probar la existencia de ese negocio, las facturas por las cuales se compraron, etc. Imagínense a un juez de acá de la Capital Federal que le llegue toda esa información, le va a decir a las partes, a la parte que reclama, bueno, usted pruébeme que todo esto es real, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esa parte para decir, sí, estas facturas emitidas en la ciudad de San Pablo, por ejemplo, de una empresa de la ciudad de San Pablo, son reales? Todo eso es cuestión de prueba. Pero ¿cómo el juez no tiene competencia para decirle a la empresa de San Pablo, por favor, usted empresa, dígame si estas facturas son reales, si usted vendió estas suelas de zapatos, esta goma, etc. Entonces, ¿qué necesita ahí el juez? Necesita la cooperación de otro juez de Brasil. Y ahí explota un poquito este tema de la cooperación internacional. En este caso, entre jurisdicciones, entre jueces. Entonces, ante ese pedido, el juez de acá de la Capital Federal le va a decir a la parte, líbrese este exhorto, realícese este exhorto internacional. De esa manera, ahora lo voy a explicar un poco, va a haber una autorización para que esa parte reclamante pueda ir a la empresa pueda ir a San Pablo y poder reclamar que la empresa de San Pablo pueda como informar que todo es fehaciente y todo eso para hacerlo valer en el juicio de acá. Bueno, con este ejemplo entro un poco a cómo se hace esto. Para realizar esta orden, para completar, para llevar a cabo esta orden que dio el juez de acá de la Capital Federal, para llevar a cabo ese exhorto internacional que fue autorizado por ese juez de acá de la Capital Federal, existe un formulario modelo. Esto se puede descargar desde la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde ahí se va a llenar, se descarga un PDF y se empieza a completar, ¿no? Y un poco a grandes rasgos los invito a ustedes a que vayan a la página de la Cancillería y esto lo descarguen, lo van a poder ver mucho de una manera más gráfica. Y lo que se pide acá es, más o menos, autoridad que ordena, los que se llenen los campos en la autoridad que lo ordenan, por ejemplo, va a decir juzgado comercial número 15, secretaría 25, juez, no sé, Villanueva, secretario Ruiz, ordenó este pedido internacional de informes a la empresa de San Pablo. Autoridad jurisdiccional exhortante, juzgado con competencia comercial de la ciudad de San Pablo. En el marco del expediente, y ahí vamos a poner el expediente que bueno, va a ser el del reclamante contra la empresa esta de San Pablo, por ejemplo. Después, ese modelo de exhorto también requiere que se ponga en qué tratado se funda
esta solicitud de cooperación internacional, que en ese caso existen varios tratados. Por ejemplo, tenemos tratados particulares con Panamá, con China, con Brasil, con Bolivia, con Chile. Después existen en el marco del Mercosur, como estaban nombrando los compañeros, también existen otros tratados específicos donde van a estar regulados formalidades propias de estos pedidos, ¿no? El exhorto es un pedido, es una rogatoria, es una solicitud de un juez hacia otro juez. Para que sea más gráfico, puede ser un pedido de informes, un pedido de remisión de prueba, un pedido, no sé, un pedido de que de una ejecución podría ser. Sí, gracias, Damián. De un pedido de una subasta. Bueno, todo eso, son pedidos. Bueno, después también se va a tener que completar el objeto de esto. Hay ciertas formalidades que se van a tener que cumplir en cada caso. Que eso es importante porque depende del país, hay formalidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tanto hincapié en este tema de las formalidades? Porque imagínense que si nosotros vamos a pedirle que el juez de China ordene algo, vamos a tener que ser lo más claros posibles. A esa persona, nosotros no tenemos, no es lo mismo ir a pedir acá a un juzgado de la capital federal que se expida tal empresa sobre un informe sobre la legitimidad de unas facturas de un negocio, que se lo vayamos a pedir a un juzgado en China o en Brasil. ¿Por qué esto? Primero, porque va a haber una traba en el idioma, ¿no? Vamos a tener que ser bien explicativos en este tema. Segundo, porque ese juez que está en otro país, ese juzgado que está en otro país, va a tener que tener toda la información necesaria para poder cumplir con esa orden lo más claro posible. Esto, bueno, tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y Culto, ayuda bastante a esta cooperación internacional. Por ejemplo, ¿en qué ayuda bastante? Imagínense, en este caso, que nosotros tengamos que mandarle este pedido de solicitud a una empresa en San Pablo. Imagínense que nosotros ponemos este formulario, lo hacemos incompleto o no lo hacemos traducido al portugués. En ese caso, cuando nosotros vayamos a presentar la documentación requerida, que siempre esto se hace por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, nos van a llamar la atención de eso y nos van a decir, no, señor, mire, esto lo va a tener que completar, lo va a tener que tener traducido al portugués, o esta documentación le falta firma del juez que ordena. Y van a cooperar ahí un poco para que la diligencia pueda realizarse de la manera más eficaz. En cuanto, bueno, algunas formalidades son esas, cumplir con los requisitos del tratado, si es en otro diferente idioma, tener todo traducido por un traductor oficial. En este tema cuando existen tratados no se requiere el sellado ni apostillas. Después, algunas otras formalidades es que tiene que tener tanto el exhorto como el oficio que acompaña el exhorto que vamos a presentar en el ministerio, tiene que estar firmado por el juez que lo ordena. Básicamente son esas cosas. Después, va a intervenir el ministerio como el que va a llevar ese pedido de esa rogatoria, es la que lo va a enviar a Brasil, al otro ministerio encargado, por ejemplo, en Brasil, y ese ministerio en Brasil lo va a ubicar o lo va a mandar al juzgado que le corresponda allá en la ciudad de San Pablo, para seguir el caso que estaba explicando. Básicamente,
eso es lo que implica un pedido de cooperación internacional jurisdiccional. Para que tengan más una explicación gráfica de este tema, que me parece que el pantallazo principal está bastante completo, los invito a que vayan a la página de la Cancillería o en Google pongan formulario de exhorto internacional. Y ahí va a estar el modelo en PDF del exhorto internacional que uno tiene que presentar en el juzgado para que lo firme el juez y todos los requisitos, un instructivo de requisitos para que sea completado en debida forma. Ahora, si quieren, los invito, Damián, si me quieren hacer alguna pregunta en cuanto a casos prácticos de esto, me gustaría poder respondérselas. Yo particularmente preguntas no te tengo porque hemos hablado de esto los últimos días, justamente. Yo te había contado sobre un exhorto que debí librar yo, que yo no lo hice por Cancillería, sino lo hice a través de un letrado en el Uruguay. Así que bueno, no tuve el problema de la traducción, que era justamente uno de los casos que vos me habías comentado. Y encima no tuve que pasar por Cancillería porque lo que hice fue yo retirar la documentación con el exhorto en mano y se la entregué al abogado en el Uruguay, así que no, y el abogado en Uruguay lo que hizo fue iniciar una causa, un exhorto justamente, y se aplicó la ejecución del convenio, o mejor dicho, la ejecución de la sentencia de acá, se aplicó en el extranjero, así que no es el caso. Pero si alguno desde ya de los chicos y chicas presentes que no se estén sosteniendo la cabeza, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerle a Carlos lo que necesiten, y si no, avanzamos con negocios internacionales sin ningún tipo de problema. ¿Alguien es? ¿Nadie por aquí, nadie por allá? ¿A la 1, a la 2, a la 3? Los dejaste atónitos, Carlos. Bueno. Debe ser el fondo naranja. Yo ya te dije, ese fondo naranja. Sí. No sé si es naranja o terracota, pero como que... Es Bordeaux. Ah, mirá, es más tirando, claro, a lo otro. Mira, acá se ve más anaranjado. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, desde ya. Te invito, por favor, a que te quedes en esta parte, que no es muy larga, que les quiero contar un poco sobre el derecho de los negocios internacionales. Bueno, ¿sí? bueno. Así que no se me duerman. Bien, bueno, la obra... Sí, decime. No, un saludo para todos, gracias. Y me quedo... Bueno. Se queda, Carlos. Gracias, Carlos, en serio. El libro que les voy a comentar algo se llama Derecho de los Negocios Internacionales. Es una obra pseudo colectiva porque es del autor Héctor Vázquez Ponce, que es un profesor, colega y también un viejo amigo y padrino, jurídicamente hablando, mío, que escribió esta obra y que tiene colaboradores. Así que cuando tiene colaboradores a veces se habla de una obra colectiva. Pero particularmente quiero hablarles sobre la primera parte de este libro, que no por nada la preocupación del autor fue llamar a la primera parte la búsqueda de la seguridad y la certeza en las relaciones comerciales internacionales, ¿no? Un poco la problemática que yo les comentaba, más allá de la problemática del derecho internacional privado, que es la legislación aplicable y la jurisdicción, ¿no? El conflicto que se da, ¿sí? Ustedes cuando hablaban sobre Mercosur y demás, que hablaban sobre asimetrías, sobre barreras arancelarias, todo eso lo que da justamente ataca a la certeza, ataca a lo que es la seguridad de los negocios. Entonces, de alguna manera, la legislación lo que tiene que buscar, por sobre todas las cosas, es dar certeza. ¿Para qué? Bueno, porque para que la lex mercatoria, para que el comercio siga su curso, siga funcionando. Bien, cuando, por ejemplo, los manifestantes interrumpían el flujo de los camiones en la protesta por las pasteras en el Uruguay, no es que uno decía, uy, qué bien que estén cortando la ruta porque esto le afecta a la pastera botnia. No, en realidad no pasaban los camiones y el comercio internacional estaba trabado. Bien, el COVID no es que afecta
solamente a las personas porque nos quedamos en casa. No, afectó al comercio porque las fronteras se habían cerrado, entonces tampoco pasaban productos. Entonces, miles de millones de litros de leche que se tiraban, o yo qué sé, como daba el ejemplo recién Carlos, la cantidad de suelas de zapatos que no habrán venido. Bien, la cantidad de zapatos sin terminar que habrán quedado, ¿no? Y tantas cosas que uno va a averiguar, por ejemplo, ahora va a una casa de electricidad o quiere cambiarle un repuesto al auto y te dicen, y mirá, no te lo puedo vender porque no tengo precio. ¿Cómo no tenés precio? Si lo tenés ahí el producto. Pero el precio no te lo puedo dar. ¿Por qué? No sé. Porque si te lo vendo a 10 y mañana yo lo tengo que comprar a 20, ya no me conviene. Entonces, de alguna manera, en la página 21 se hace esta pregunta. Dice, ¿es posible prever con certeza cuál o cuáles estados tendrán jurisdicción internacional respecto a un contrato? Bueno, esta problemática nosotros ya la vimos. La hablamos, la conversamos, ¿no? Tratamos. Acá hay una pequeña falla en lo que dice el autor. Y yo creo que algunos de ustedes, espero que todos, pero interrúmpanme cuando yo esté hablando, creo que se van a dar cuenta. Dice, no existe un único procedimiento para establecer cuál es el Estado que posee jurisdicción internacional, para resolver un conflicto suscitado entre partes que han celebrado un contrato internacional. Cada Estado soberano tiene sus propias leyes que reglamentan la competencia internacional. Y no existe uniformidad universal respecto de los puntos de conexión que deben ser utilizados, ya sea por los ordenamientos internos de cada Estado o por las convenciones internacionales sobre jurisdicción. Los diferentes puntos de conexión utilizados en los distintos regímenes jurídicos para establecer la jurisdicción internacional son el foro del demandado, el foro de la prestación litigiosa, el foro del consumidor y el foro del trabajador. Actualmente existe una tendencia a dar cabida a la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual se admite la prórroga de la jurisdicción, lo cual es totalmente correcto. ¿Qué fue lo que de alguna manera nosotros aprendimos acá? Que me parece que acá el autor utiliza el mismo término para dos cosas. ¿Alguien se dio cuenta? Nadie. Cuando hablábamos de puntos de conexión, ¿de qué estábamos hablando? ¿De ley aplicable o de jurisdicción, chicos y chicas? Ley aplicable. Muy bien. Dice acá el autor dice, los diferentes puntos de conexión utilizados en los distintos regímenes jurídicos para establecer la jurisdicción internacional. ¿Se está refiriendo a los puntos de conexión? ¿A qué se está refiriendo? ¿A los? Anastasia lo está buscando. ¿A los factores de atribución? ¿No? Entonces yo acá tal vez le diría, me parece que acá le faltó ese término, o lo confundió, o no sé, porque esto es un texto. No podemos discutirlo con el autor. Habrá que ver después si le podemos decir. Después hay una parte que dice, las reglas de jurisdicción internacional para dirimir controversias. Aún no existe un consenso universal acerca de los fundamentos sobre los que debe asentarse la forma de determinación de la jurisdicción internacional, lo cual dificulta contar con el consenso necesario para lograr uniformidad universal respecto de los puntos de conexión a ser utilizados para determinar la jurisdicción internacional, así como la fijación del más conveniente orden de prioridad de los mismos. Seguimos con factores de atribución. Por ejemplo, ley aplicable. La ley aplicable en relación con un contrato internacional regulará su validez intrínseca y sus efectos. Esto es, las obligaciones creadas, modificadas, transmitidas o extinguidas por el contrato, lo cual está muy bien y es correcto. Más adelante en el texto, en la página 33, dice, sobre la validez y la vigencia y los límites de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales. El concepto de autonomía de la voluntad en el derecho de los negocios internacionales. En el derecho privado, esto es resumiendo un poco todo, ¿no? Porque es un alto libro. En el derecho privado internacional, la expresión principio de la autonomía de la voluntad se utiliza con una extensión tal que comprende la libertad de las partes contratantes de elegir
la ley aplicable al contrato y los tribunales competentes. Claro, el problema es, ¿el principio de autonomía de la voluntad tiene vigencia en los contratos internacionales? Y acá es donde todos, a viva voz, tendrían que decirme. Sí o no. Sí, claro. Sí, claro. Porque existe la prórroga de jurisdicción. Sí existe la autonomía de la voluntad. Bien. Es más, la autonomía de la voluntad nos lleva a otro problema, que ahora no les voy a dar la definición, a algo que se llama forum shopping. Bien. Les voy a contar. Página 47. Corolario, a ver si no me salté una. Corolario sobre seguridad y certeza en las relaciones comerciales internacionales. Para quien busca seguridad y certeza en el ámbito del derecho de los negocios internacionales, resulta indispensable una minuciosa reglamentación por las partes. ¿Sí? O sea, autonomía de la voluntad al mango. Tanto respecto del derecho aplicable cuanto de los tribunales competentes. Tal reglamentación deberá tener presente los límites a la autonomía de la voluntad aplicables al contrato celebrado vinculados a ambas cuestiones. Había límites a la autonomía de la voluntad. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era el límite? El orden público. Muy bien, María Mira de Río. Mirá, te pego una estrellita, mirá, ahí, en la frente. Muy bien. Pero ¿qué pasa? En este tipo de cosas se da lo que yo les comentaba recién, el forum shopping. ¿Qué es el forum shopping? Bueno, obviamente el forum shopping es un término bien informal, internacional, ¿sí? Utilizado desde ya en el derecho, en el ámbito del derecho internacional privado, que se traduce que justamente lo que hay es foros, ¿sí? Foros jurisdiccionales, ¿no? Jurisdicciones de conveniencia, ¿no? Que de alguna manera sabemos lo que nos conviene. Entonces, vamos a lo conveniente, no vamos a lo justiciable. No vamos a lo... ¿Se entiende, no? Entonces, hago un acuerdo con Constanza Belén Velázquez y le digo, bueno, está bien. En el caso de que exista alguna controversia, lo va a resolver Carlos Romanelli. Y Constanza me va a decir, bueno, estoy de acuerdo. Y yo, Carlos, le guiño, porque Carlos me conoce. Nos conocemos hace tiempo ya con Carlos, trabajamos juntos. Mirá la cantidad de veces que lo invité, todo. Nos mandamos mensajitos a la noche tarde cuando él está ahí laburando. Entonces, Carlos, es una conveniencia para mí. Bueno, eso también se da en el ámbito de los, obviamente se da en el ámbito de los negocios internacionales. Los negocios internacionales están trazados por todas esas problemáticas micro que vimos nosotros, obviamente en formato macro también, en la protección de la lex mercatoria, ¿no? De esta ley de mercado, ¿no? Internacional, obviamente por cuestiones de Internet, de comercio internacional, ¿sí? Las sociedades, ¿sí? Las sociedades constituidas en el exterior, las sociedades offshore, una gran problemática para la legislación local siempre, y obviamente los contratos de colaboración empresaria, ¿sí? Que distan un poco en esto de la colaboración de la que venimos hablando, de ACNUR, Mercosur, RACI y lo que nos contaba Carlos, sino más bien son contratos de colaboración entre privados, ¿sí? Que se colaboran justamente para llevar adelante un negocio. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Yo no sé si están dormidos, si están aburridos, si están anonadados, si están sorprendidos. Profe, Es la ¿este última libro semana. está online o para leerlo en PDF? No, no está online. No está online. Bueno, se habría que buscarlo. Capaz que alguno lo subió de manera ilegal, pero no. Yo lo tengo porque me lo regaló el autor. Así que, pero de editorial ad hoc, muy bueno. Pero es muy interesante. Está desactualizado, porque está con el código anterior. Está desactualizado. Habría que actualizarlo, pero de suma utilidad porque trabaja desde jurisdicción internacional, ley aplicable, autonomía de la voluntad, Mercosur, lex mercatoria,
documentos extranjeros, seguridad y certeza, que para mí es súper importante en las relaciones internacionales, inversiones extranjeras, Internet y comercio electrónico, obviamente de hace unos años, sujetos, ¿sí? Sujetos internacionales, sociedades constituidas en extranjeros, contratos de colaboración empresaria, joint ventures, hay un montón. Así que yo creo que con esto, de alguna manera, ya los dejamos como para que se puedan ir a dormir. Salvo que alguno de ustedes tenga alguna duda o alguna consulta. Yo sí sabés algo del final, de la modalidad. Bueno, o sea, respecto al tema, no. Respecto al final, el final va a ser escrito como los parciales anteriores. Y respecto a la fecha, me imagino que ustedes ya la tienen. Sí, sí. Es el 2 de diciembre. Sí. Exacto. El 2 de Y una diciembre. pregunta, cualquier duda te mandamos, porque hoy es la última clase, ¿viste? Sí, vi. Cualquier duda te mandamos al mail de la Facu, como dijiste antes. Al mail de la Facu o a través de la plataforma, tranquilamente, me pueden mandar un mensaje por ahí. Tienen todos estos videos, ¿sí? Subidos, actualizados, ¿sí? En cuanto lo pueda bajar, ya después se sube y... Están en tu canal de YouTube, no están en el... Sí, dejé de subirlos porque era medio pavo, porque era subirlos todos al mismo link. Entonces, en el canal de YouTube los tienen todos. Lo único que tienen que hacer es tener cuidado de no ver los videos de otras materias, nada más que nada, para no leer sobre responsabilidad civil de los ingenieros, o no leer sobre impuestos de derechos humanos, o escuchar o escucharme hablar en portugués, que es más para un programa de la tarde, o para, no sé, o para compararme con Darío Barassi. Así que les recomiendo esa parte no. Pero lo otro sí. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo era lo de para promocionarlo? Sí, por ¿Con favor. qué nota era? ¿Cómo con qué nota era? ¿Con qué nota se promociona la materia? Sí, eso. ¿Con 7 no era? Claro. Con 7 se promociona la materia. Aquel que tiene un 6 en el primer examen, se tiene que sacar el final de la segunda parte, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya lo habíamos hablado. Aquellos que tuvieron, si tienen menos de 6, van a rendir en el final toda la materia toda completa. ¿Bien? Y así. Perfecto, gracias. Y si no, rinden solamente la segunda parte y listo. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces el 2 de diciembre. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, me escriben, me hablan y nos hablamos. Listo, perfecto. Y nos vemos. Dale. Muchas gracias.